La historia del arte en el Perú también se escribe desde la universidad, y en esa historia el nombre de Julia Navarrete Stañaro ocupa un lugar esencial. Su trayectoria se inscribe en el proceso de consolidación de la modernidad artística peruana de la segunda mitad del siglo XX, siendo parte activa de sus transformaciones estéticas y conceptuales. Su formación fue entre 1958 y 1963 en la Escuela de Arte de la Pontificia Universidad Católica del Perú, bajo la guía de maestros fundamentales como Adolfo Winternitz y Fernando de Cislo. Su formación continuó en París entre 1964 y 1966 en la École des Beaux-Arts. Esta experiencia amplió su mirada y consolidó una perspectiva crítica que marcaría gran parte de su producción. A su retorno al Perú, asumió un rol decisivo en la vida académica de la universidad. Como profesora principal, articuló de manera ejemplar la práctica artística con la reflexión pedagógica. Yo conocí a Julia cuando era alumno, esos fueron mis primeros acercamientos con ella. Y en todo caso, de esa época yo valoro mucho la generosidad que tenía ella a la hora que explicaba las cosas para enseñarnos a pintar, ¿no? Un poco el tiempo que nos dedicaba en cada explicación, que podían ser, no sé, pues 20 minutos, media hora, y siempre habían conversaciones muy largas y muy nutritivas para mí, en todo caso. Creo que eso valoro de mi época de alumno. Ya de docente un poco eran sus consejos a cómo yo como docente debía acercarme con los alumnos a estar enseñando. La forma en cómo yo podía entregarme en cuanto a mis explicaciones a los alumnos. Entonces creo que en ambas etapas de mi vida como alumno y como docente ella siempre ha estado acompañándome o ha sido generosa en sus comentarios o opiniones. Agradecerme por su paciencia para enseñarme, su paciencia para darme consejos y sobre todo creo por la generosidad que tiene en dar sus conocimientos. Hablar de Julia es hablar de una profesora emblemática que forma parte de la historia de la Facultad de Arte y Diseño y especialmente de la especialidad de pintura. Y en mis inicios no solamente yo era en ese momento un jefe de práctica, después un profesor, también era un alumno al lado de ella porque aprendía de las palabras, de los consejos, de las asesorías que Julia brindaba a los y las estudiantes. Literalmente Julia fue la primera persona que conocí en la escuela. Yo venía a la Facultad de Arquitectura y quería ser pintor, quería estudiar pintura, y alguien me dijo, anda a la Católica, al Fondo Pando, y pregunta por la señorita Navarrete. Efectivamente llegué y a la primera persona que vi afuera de las casitas le pregunté, buenos días, por favor, ¿dónde puedo encontrar a la señorita Navarrete? Y me quedó mirando y me dijo, soy yo. Y yo le dije, soy Ramiro Llona, quisiera ser pintor. Bueno, me ayudó con los temas del traslado y la verdad que fue un privilegio tenerla de profesora, ¿no? Porque Julia es una persona que es absolutamente talentosa y dedicada para la enseñanza, con la paciencia y con la disciplina y con la exigencia que los alumnos necesitamos, ¿no? Yo no era tan joven, venía a otra carrera, pero igual. Y lo que yo más recuerdo era que yo era una persona que venía con muchas preguntas, porque me había salido una carrera, estaba empezando otra lleno de preguntas, de mucha ansiedad, y Julia era como un pozo inagotable de sabiduría, ¿no? y de paciencia, porque yo le preguntaba y le preguntaba, y ella me respondía, me contestaba, me explicaba, me abría puertas, me abría horizontes, ¿no? Ella me parece que acaba de regresar de Francia, había estado un par de años, entonces venía con mucha información, además que es pintora, ¿no es cierto? Tanto Julia como Cislo, de quien ella era alumna, eran fundamentalmente pintores, o sea, entonces traían con ellos el amor, ¿no? Y la pasión por esa disciplina, y bueno, llevaban años de trabajo y eso
te da un conocimiento, te da una experiencia, ¿no? Y bueno, en la escuela no éramos tantos, creo que éramos 28 o 30 por clase, pero Julia también se dedicaba a nosotros con esa misma seriedad, ¿no? De educadora. Mm, La escuela, yo siempre digo, era, era, era una formación muy sólida, muy estructurada, pienso yo que realmente muy buena para los que nos estamos iniciando. Y Julia era como, si Winter era el capitán, Julia era como la segunda en mando, bueno, Ana Macaño también era, quizás Julia era la tercera entonces. Eh, pero eran personas que manejaban, que le daban dirección, velocidad, consistencia a este gran proyecto, este gran buque que era la Escuela de Artes Plásticas y la, la posibilidad que nos convirtiéramos en artistas, ¿no? El arte no era un trabajo, no era un negocio, el arte era un llamado. Yo me siento realmente agradecido, privilegiado de haber estado en la escuela y haber tenido los profesores que he tenido y Julia realmente ocupa un lugar principal en mi formación y en ese primer acercamiento que uno tiene a, a la tarea, al hacer arte, ¿no? Que es tan importante porque es la formación que llevas toda la vida, ¿no? Su obra, presente en exposiciones nacionales e internacionales, revela una profunda exploración del sentido existencial. En ella, lo formal se convierte en un medio para abordar lo esencial. Su legado trasciende su obra, vive en la formación de generaciones de artistas y en la consolidación del campo académico del arte en el Perú. Hoy, la Pontificia Universidad Católica del Perú reconoce no solo una trayectoria ejemplar, sino una vida dedicada al arte, a la enseñanza y a la formación humana. Su obra permanece, su enseñanza también.